brote hospitalario. Y en el brote hospitalario en realidad es cuando nosotros como químicos biólogos aparecemos en la escena, cuando los químicos biólogos comienzan en la microbiología clínica a tomar su verdadero papel de profesionales encargados de los laboratorios en Guatemala, ¿verdad? Entonces, los objetivos de la presentación del día de hoy son estos tres. Primero vamos a describir los pasos para la investigación de un brote hospitalario. Vamos a aplicar esa metodología de investigación a los brotes hospitalarios y vamos a preparar informes, aunque no necesariamente el día de hoy, no que este es un ejercicio que vamos a hacer durante 2 semanas. Entonces, ya vamos a estar pendientes de eso. Ya les vamos a explicar cómo. ¿Por qué ocurre una epidemia? Esto lo vimos el semestre pasado en el curso de epidemiología. Bueno, aumenta la virulencia de un agente. Hay una introducción de un reciente agente en el ambiente nosocomial o intrahospitalario o institucional. Por ejemplo, el COVID-19. Lo más probable es que muchos de los casos que se dieron en los distintos hospitales, si recuerdan, eran prácticamente una transmisión intrahospitalaria. Entonces era un nuevo agente. O de alguna u otra manera las bacterias que se encuentran en el contexto hospitalario poco a poco van por resistencia a los antibióticos, lo están viendo ustedes en este momento en antimicrobianos. De repente, de un momento a otro, ¡pum!, aparecen otras bacterias gram negativo, ya por mecanismos de resistencia, que aparecen con nuevas resistencias a los antibióticos que se están utilizando en el centro hospitalario. Entonces, hay algo ahí que cambió, aumentó en el modo de transmisión. Les hablaba la semana pasada de los grupos de estudiantes de médicos que cambian entre agosto, creo yo, y febrero algunos. Y entonces en ese momento hay un cambio total de la microbiota. Los estudiantes nuevos no saben cómo lavarse las manos, desconocen mucho de la forma en que se trabaja en los hospitales y es un aumento completo de las infecciones. Especialmente vemos que hay mucha contaminación a través de Staphylococcus coagulasa negativo, que no necesariamente algunos de ellos no forman parte de, forman parte de la microbiota de las personas que están atendiendo a los pacientes, esos internos o externos nuevos, pero en algunos de los casos también ya tienen algunos patrones de resistencia que son importantes vigilar. Entonces, hay cambios susceptibles en la población. Vemos hoy en día, por ejemplo, con la enfermedad de COVID-19, que los intensivos no son personas regularmente atendidas en los intensivos, personas a las cuales venían por un accidente, algún tipo de baleado, que era violencia, ¿verdad? Que era muy común en los distintos hospitales en el país, sino pues son personas mayores que buscan ayuda porque están, se les ha complicado la situación de la infección por COVID-19. Y factores que incrementan la exposición. Entonces, se imaginan que si antes teníamos la media de edad del grupo de intensivo eran 32 años, 40 años, hoy la media de edad va 60 para arriba. Entonces, el simple hecho de tener adultos mayores en los intensivos, obviamente va a aumentar los factores de exposición y va a ser hospederos más susceptibles. Bueno, recordamos también esta gráfica de acá, ¿verdad? En la cual nosotros vemos que vamos a estar dentro de un ambiente hospitalario. Si bien estamos hablando todos los días de una pandemia, y alguien me comentaba, pero qué buenísimo, porque usted tiene, para nosocomiales, tiene como prácticamente un escenario en vivo. Pues claro que sí, pero en los hospitales, porque estamos viendo ahorita infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y la pandemia como tal habla de regiones, habla de espacios físicos, geográficos. Pero nosotros, en los ambientes de infecciones asociadas al cuidado de la salud, hablamos de un espacio físico. Y aquí es donde les recuerdo que esto es como un ecosistema. Y lo que resulta de todo esto es que muchas de las veces lo que vemos es que hay una endemia, es decir, siempre está ahí el microorganismo y de algún momento hay un cambio o en la población o en las prácticas, hay un cambio que hace que la puerta de entrada se abra. Y por lo tanto, de la endemia pasamos a la epidemia o brote. Entonces, el nivel endémico es nivel de ocurrencia de bajo a moderado.
Regularmente los hospitales se mantienen en esto con los microorganismos intrahospitalarios o nosocomiales. Y en algún momento aparece y hay algo que dispara el número de casos. Bueno, entonces ese número de casos podría llegar a un brote o incluso triplicar, cuadriplicar el número de la endemia. Entonces estaríamos a un nivel hiperendémico, es decir, un nivel de ocurrencia bastante alto. También podríamos tener casos esporádicos que con las acciones del Comité de Infecciones Nosocomiales o con el comité que se encarga de la vigilancia, podría de alguna manera controlar. Entonces aparece un caso por aquí, un caso por allá, pero no resulta mayor problema porque está controlado el caso como tal. Mientras que la epidemia o el brote, ¿verdad? Es un exceso en el número de casos esperados en un periodo de tiempo. Y aquí es donde el Comité de Infecciones Nosocomiales tiene que entrar. Y quiero contarles que aquí el actor principal es el químico biólogo. Pueden estar ahí los epidemiólogos, pueden estar ahí los médicos viendo lo de la epidemia, pero en realidad aquí la estrella de los brotes a nivel microbiológico es el químico biólogo porque él es el que da los datos, él es el que tiene las resistencias, sabe cuándo llegaron los pacientes, tiene aquí a HUNET, tiene aquí a EpiInfo, tiene los aparatos automatizados incluidos embebidos con HUNET. Ustedes prácticamente como químicos biólogos se convierten en las estrellas de poder resolver o ayudar a resolver el problema de los brotes. Bueno, entonces se recuerdan también de esta gráfica, ¿verdad? En el tiempo la endemia, por alguna u otra razón, pues se convierte en una epidemia. Y de hecho esta epidemia podría duplicarse, triplicarse y llamarse hiperendemia. Sin embargo, vemos acá que básicamente es esto, ¿verdad? Los hospitales se mantienen con endemias y de repente aumenta la cantidad de casos. Bueno, en esta gráfica de acá, regresamos a nuestras preguntas. ¿Se recuerdan que en algún momento dijimos que la epidemiología y la epidemiología de infecciones asociadas al cuidado de la salud también tiene sirvientes? En este caso vamos a decir 5. ¿Quién? El qué, el cómo, cuándo y dónde. Y que bien le sirven a uno, ¿verdad? Pues el qué, en este caso sería la bacteria. Acá está una meticilino resistente. El quién, pacientes que tienen una frecuente hospitalización. El cómo, que va a ser la portada el portal o la puerta de salida, ¿verdad? El cómo también el modo de transmisión y el portal de entrada. El cuándo es todo este contexto, ¿verdad? Cuándo sucede lo que vimos en la gráfica anterior. Y en dónde, pues van a ser los servicios donde está ocurriendo. Regularmente son cuidados intensivos, ya de adultos o de niños. Bien. ¿Por qué deberíamos de investigar una epidemia? Ya vamos a ver en un momentito un video y vamos a ver los pasos de estudio de una epidemia. Pero primero, para controlar o prevenir un problema de salud, tenemos que estar conscientes que una epidemia o un brote hace que los pacientes aumenten su tiempo de estancia. Algunos que iban bien en su evolución clínica, entonces se complican y permanecen mucho más tiempo y muchas veces con riesgo de su propia vida. Es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de investigar y poder mejorar los servicios a los cuales nos debemos. Pueden haber también preocupaciones públicas, políticas o legales, ¿verdad? Muchos niños en algunos de los hospitales, en el Roosevelt y en el San Juan de Dios, en algunos de los casos, los padres pueden hasta demandar al hospital porque no fueron cuidados sus niños o los neonatos. Esto no sucede mucho en Guatemala, pero en Estados Unidos sí, en el cual pueden haber epidemias que fueron provocadas por el propio personal. Tengo el caso, por ejemplo, para ilustrar esto, un caso de un enfermero en Estados Unidos que estaba encargado de personas mayores en el hospital y entonces resultaba que para el dolor él se robaba las ampollas de estos tranquilizantes para el dolor, ¿verdad? Para aliviar el dolor. Y entonces lo que hacía es que repartía una ampolla entre varios pacientes y él se guardaba una de las ampollas. Eso lo que había provocado era que había hecho que cada vez que tomaba una ampolla y la repartía en cada uno de los pacientes, pues los pacientes tenían una serratia, por ejemplo. En ese caso encontraron serratia, pero también encontraron que este enfermero estaba utilizando los tranquilizantes de cada uno de los pacientes. Entonces, eso era por una acción del hospital y el hospital
no había advertido que esta persona pues era usuaria de drogas. También hay consideraciones en programas de salud pública, ¿verdad? Las personas no deben de permanecer más tiempo del necesario en los hospitales. También salen con otros problemas, por ejemplo, pueden salir con una resistencia estafilococo aureus meticilino resistente, y sí es un problema de salud pública porque ya llevan el estafilococo, se presentan a otro hospital y entonces se introducen el propio estafilococo a otros hospitales y se convierte, por supuesto, en un problema de salud pública. Además también capacitaciones, ¿verdad? ¿Qué capacitaciones necesitamos para que este tipo de problemas no suceda? Bueno, acá están los pasos para la investigación de una epidemia. Primero, tendríamos que determinar, ¿realmente existe la epidemia o no? Ese es el primer paso. Solamente yo me estoy imaginando que haya un aumento de casos porque hoy hubo 3 y teníamos 2, pero hoy hay 3, entonces ya hay un aumento súbito, pero no necesariamente, ¿verdad? O sea, realmente hay un aumento de casos. Y luego, la confirmación clínica de laboratorio. Realmente esos casos se deben, luego de definir cómo vamos a buscar a los distintos casos ya con una definición estandarizada, vamos al laboratorio, vamos a los archivos, vamos a los expedientes. Entonces, encontrando esto, dice uno, sí, hubo un aumento. Y se recuerdan ustedes que en epidemiología vimos cómo se hacía una curva epidemiológica. A partir de aquí, entonces, bueno, sí encontramos que había un problema, ¿verdad? No se trata de un endemia, es un brote. Comenzamos con la descripción de tiempo, persona, lugar, porque queremos estudiar el brote. A partir de acá decimos, bueno, voy a elaborar una hipótesis. Las mujeres tienen más riesgos que los hombres. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay que investigar. El cambio de turnos o las personas que estaban en el hospital en los distintos tiempos provocaron esto. Probablemente sí. ¿Qué tendríamos que hacer extra? Porque los datos que yo tengo solo llegan a los patrones de resistencia. Luego, vamos a determinar una metodología para comprobar esa hipótesis. Vamos a hacer un plan de recolección de datos y aquí es donde yo les comento que el químico biólogo se vuelve la estrella porque todo lo tiene en Junet. Entonces uno viene, exporta esa base de datos, la complementa con datos epidemiológicos de importancia para los médicos o para el propio